Hola, ¿qué tal? Yo soy Isael Rodríguez, abogado. Suscríbete a mi canal y dale like. Mis amigos, el presidente Nayib Bukele dijo que vencerá a Estados Unidos e inmediatamente procedió a hacer un acuerdo de negociaciones con China. Mientras tanto, un documento que se desclasificó en Estados Unidos a propósito de este hecho, en la que se acusa al presidente Bukele de corrupción y de tráfico de mercancía. El presidente Bukele, al igual que Juan Orlando Hernández de Honduras, han tenido problemas con la administración del presidente Joe Biden. Se recuerda que tanto Bukele como el presidente Juan Orlando Hernández de Honduras apoyaron abiertamente al presidente Donald Trump. De ahí todos esos tropiezos. Veremos en los próximos días qué acontecerá con esta situación. Mis amigos y mis amigas, mientras tanto, en el planeta Marte, China y los Estados Unidos están cara a cara, face to face, y es que una nave de China llegó a Marte y hay una disputa por Marte entre los Estados Unidos, China y Rusia. Mis amigos, y con la llegada del submarino nuclear de Estados Unidos a las aguas de Rusia, esto prende las alarmas en Rusia, mis amigos, y es que drones y aviones de Estados Unidos en ejercicio a diario son escoltados por aeronaves rusas. Y se cree, mis amigos, que estamos en el preludio para un ataque a Bielorrusia y a Rusia. Y es que el presidente Lukashenko celebró unos comicios que no han sido con buenos agrados por Occidente. De ahí que no se descarta que Bielorrusia sea atacada. Mis amigos, el panorama internacional luce completamente agresivo. Estamos en la antesala de una tercera guerra mundial. Y es que Rusia preparó de manera inmediata en la flota, en el Mar Negro y en el Ártico. Mis amigos, Estados Unidos está ahí mismo cerca de Alaska por el Ártico. De ahí que Estados Unidos está cerca de Rusia y Rusia está cerca de los Estados Unidos. No hay que Rusia y Estados Unidos se pueden atacar por el Ártico porque la distancia es bastante corta. De ahí que el Ártico, de ahí la importancia del Ártico, mis amigos. El presidente Biden y el presidente Putin dentro de poco se reunirán. De ahí, mis amigos, todas las tensiones en el mundo, todas las presiones entre ambas potencias. Mis amigos, el presidente Vladimir Putin dijo y lo reiteró que le preocupa el conflicto de Israel y Palestina en Hamás porque afecta la seguridad de Rusia, sus intereses, porque están cerca de su frontera. Y Putin dijo en el Consejo de la ONU que había que buscarle una solución al conflicto. Mientras tanto, mis amigos, Israel sigue con los bombardeos a Palestina, donde hay cientos de personas,
donde hay muertos, muchos muertos y heridos. Se habla de 200 y tanto. Mis amigos, el mundo está cada día más conflictivo. Veamos, mis amigos, lo que ocurre a continuación con el presidente Netanyahu, que habla de que seguirán los bombardeos. De ahí que y Rusia pidiendo por otro lado que frenen. Eso haría que el ejército ruso tendría que buscar medidas para acercarse a Israel y evitar que se desate un conflicto en la que Rusia podría ser afectada. Veamos a continuación a Netanyahu. Acabo de visitar el centro de comando operativo de las fuerzas de defensa de Israel en Hakiria. Es muy impresionante. Cada día que pasa estamos golpeando más capacidades de las organizaciones terroristas, focalizándonos en comandantes de alto rango, derribando más edificios de terroristas, alcanzando más almacenes de armas. Tal y como lo dije a los embajadores aquí hoy, este es el derecho natural de Israel. Aprecio mucho el esfuerzo de sus gobiernos y especialmente aprecio el apoyo de nuestro amigo, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, al derecho del Estado de Israel a defenderse. Estoy decidido a continuar con esta operación hasta alcanzar el objetivo, restaurar la calma y la seguridad para ustedes, ciudadanos de Israel. Días de conflicto entre Israel y Palestina, el Estado israelí ha realizado 1.810 ataques aéreos sobre la Franja de Gaza que han causado la muerte de al menos 227 personas. Esto según el Ministerio Palestino de Información. Ya te encontré, tan dulce tu te. Por su parte, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu dijo que continuará con la operación militar hasta restaurar la calma y justificó el derecho de su país a defenderse. La verdad es que conforme se va hablando de posibles ceses del fuego en las próximas horas, en los próximos 2-3 días, entonces vemos que en ambos lados se incrementan los ataques. Saben que quizás dentro de pocas horas pueden recibir la orden de dejar de realizar bombardeos. Vemos que en el lado palestino, en el Ministerio de Información, se asegura que 1.300 apartamentos en Gaza fueron destruidos hasta ahora. Durante estos 10 días de conflicto, cerca de 13.000 más habrían sido dañados. Calculan en más de 300 millones de dólares el daño económico causado hasta ahora a la Franja de Gaza. También en las Naciones Unidas se habla de 72.000 desplazados, pero vemos que todo está ahora pendiente de ver si avanzan o no los esfuerzos para conseguir el fin de la violencia. Vemos que Joe Biden, en su cuarta conversación estos días con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, aseguró que durante la jornada de hoy tiene que haber una reducción significativa en el nivel de violencia, pero aparentemente la respuesta que ha tenido de Netanyahu es que se llegará a un cese de la violencia, pero únicamente cuando su país tenga asegurado que crea el poder disuasivo suficiente para que Hamas no vuelva a bombardear en el futuro el interior de Israel. Escuchemos a Netanyahu. Acabo de visitar el centro de comando operativo de las fuerzas de defensa de Israel en Hakiria. Es muy impresionante. Cada día que pasa estamos golpeando más capacidades de las organizaciones terroristas, focalizándonos en comandantes de alto rango, derribando más edificios de terroristas, alcanzando más almacenes de armas. Tal y como lo dije a los embajadores aquí hoy, este es el derecho natural de Israel. Aprecio mucho el esfuerzo de sus gobiernos y especialmente aprecio el apoyo de nuestro amigo, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, al derecho del Estado de Israel a defenderse. Estoy decidido a continuar con esta operación hasta alcanzar el objetivo, restaurar la calma y la seguridad para ustedes, ciudadanos de Israel. El ejército israelí continúa atacando la Franja de Gaza, este microterritorio palestino poblado por 2 millones de personas aproximadamente, y atacando, apuntando al movimiento islamista Hamas, que gobierna allí desde 2007. Recordemos que estos enfrentamientos ocurren tras semanas de protestas
contra las restricciones de acceso por parte de Israel en ciertas áreas durante el mes sagrado del Islam del Ramadán y el posible desalojo de palestinos de un barrio en Jerusalén, el barrio de Sheikh Jarrah en Jerusalén Oriental, en favor de colonos israelíes. Entonces, efectivamente, nos encontramos ya en una guerra abierta, muy similar a la de 2014, pero también con algunas diferencias. Y aquí me gustaría apuntar, sobre todo, recordar cómo, digamos, que hay una relación simbiótica entre lo que ocurría y lo que sigue ocurriendo en Jerusalén, Gaza y también dentro de Israel mismo, ¿no? Que también apunta a algunas diferencias con relación a otras guerras, por ejemplo, entre Hamas e Israel o de Israel en Gaza, como la de 2014, por ejemplo, ¿no? Recordemos, por ejemplo, que en Gaza es una, como decía, un territorio en el que viven alrededor de más de 2 millones de habitantes. Más de 70% son refugiados de la guerra de 1948, cuando se creó el Estado de Israel, y el 80% depende de ayuda humanitaria. Y son víctimas de entonces del bloqueo de Israel y de otros países, sobre todo Egipto. Entonces, esta relación, esta guerra que estamos viendo actualmente en Gaza se vincula desde luego con lo que está ocurriendo, lo que venía ocurriendo en Jerusalén, con estas restricciones, esta política desde hace varios años de judaización de la ciudad, que tanto musulmanes como cristianos venían denunciando ante organismos internacionales y que buscaban en cierta medida, en buena medida, impedir la división de Jerusalén en dos partes, ¿no? Una, Jerusalén Oriental como capital de un futuro Estado palestino, tal y como lo reconocen las resoluciones de Naciones Unidas. Las Naciones Unidas está en buena medida paralizada, en particular el Consejo de Seguridad, por el papel de Estados Unidos, en donde veamos el presidente demócrata Joe Biden ha realmente adoptado una posición en buena medida bastante similar a la de su predecesor Donald Trump, en cuanto que no puede presentarse como... El dinero no debe permanecer inactivo. Hay que ponerlo a trabajar. Comience a operar con Olim Trade. Seleccione un actor neutral o imparcial en este conflicto, digamos, en principio porque no puede hablar con Hamas. Este actor del movimiento nacionalista. Mis amigos, así es como anda el mundo. El Estado de Israel lleva en contra de Palestina de no reconocerlo como Estado. Más de 70 años tienen los palestinos luchando porque Israel les reconozca como Estado. Mis amigos, así es como anda el mundo y será hasta la próxima. Bendiciones.